Podcast. Una transformación importante desde finales de los 80 con la apertura comercial, que de alguna manera se consolida con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a finales de 1994. Y de ahí para acá la planta productiva de México se ha transformado, ¿no? Hemos pasado de exportar pues principalmente petróleo crudo a hoy pues ser exportadores principalmente de temas tecnológicos, computadoras, tabletas, etcétera, y además del sector automotriz como principales productos de importación, de exportación. Y pues esto ha significado pues un cambio radical para México. Y México hoy está integrado a Norteamérica en sus cadenas productivas. Gracias a esto, ¿no? Ha ido cambiando en el tiempo. Y resulta ser que pues, nos encontramos con que la entrada de este segundo periodo de gobierno de Trump nos tiene pues en ascuas un poquito, ¿no? Pensando qué va a suceder con el TEMEC, este heredero del Telecán, y hacia dónde nos lleva esto y qué implicaciones va a tener para nuestro país. Lo relevante de la experiencia del TPP es que México ya trae su marco de negociación o su marco comercial, de política comercial, bastante actualizado, bastante bien revisado, robusto, y con un equipo de negociación preparado, fresco, bien entrenado, bien capacitado, listo para entrar a la negociación del TEMEC. Buena parte de la negociación del TEMEC implica retomar lo que Estados Unidos ya había impulsado en el TEMEC, salvo importantes excepciones, hay que decirlo, hay cambios relevantes en el TEMEC en relación con el TPP, pero buena parte de lo que se negoció en el TPP, de lo que los mexicanos, el equipo negociador mexicano estuvo en posibilidad de negociar y de arreglar o de posicionar el interés mexicano, es llevado a la negociación del TEMEC. Entonces, el antecedente es importante. De otra manera, si no hubiera habido ese antecedente, posiblemente hubiera sido más doloroso de lo que, o más sufrido de lo que de por sí fue la negociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Yo lo que diría es que la actual administración de Estados Unidos, un poco vista en perspectiva con la primera administración Trump y lo que la administración Biden mantuvo de la administración Trump, que fue bastante en términos de barreras arancelarias, barreras proteccionistas, llegó para quedarse. El hecho de que ya llevemos más de 8 años en esta dinámica significa que estamos en una trayectoria en una tendencia hacia un nuevo paradigma. ¿Cuál va a ser el punto de llegada? ¿Cuál va a ser ese nuevo paradigma? Pues todavía no es del todo claro, pero como lo señala Juan Carlos, pues hay algunas pinceladas que ya podemos empezar a imaginar el día de hoy, que yo resumiría un poco como transitar de un modelo de libre comercio, de un modelo a nivel internacional en donde el consenso era amplio en el sentido de que el libre flujo de mercancías, el libre flujo de capitales alrededor del mundo era esencial para el desarrollo de las naciones, queda hacia atrás y pasamos a una suerte estemos posiblemente transitando a una suerte de comercio administrado. Sí. Concentrándonos exclusivamente en México y Estados Unidos, yo no me imagino un futuro en donde no tengamos algún tipo de relación preferencial. Si a eso le queremos llamar el TEMEC 2.0, 3.0 o el Acuerdo Global Universal de los Países Bilaterales, no sé, como tú le quieras llamar, pero eso simplemente las circunstancias que nos rodean me sugieren que siempre vamos a tener ese tipo de relación. ¿Que puede parecerse o no al TEMEC actual? Pues sí, definitivamente. México ha defendido en el pasado con mucha vehemencia, con sangre y sudor, ha defendido su relación preferencial con Estados Unidos, sí, y ha atravesado por distintas circunstancias para preservar ese interés nacional. Y lo ha hecho porque ese interés nacional hace a las condiciones de desarrollo del país. Sin comercio preferencial, sin comercio exterior con el mundo y sin comercio preferencial con Estados Unidos, la economía mexicana sería muy distinta. Ahora, eso se encarna en el instrumento actual que tenemos, que es el TEMEC. Universidad Panamericana presenta. Hola, ¿qué tal? Les saluda Eugenio Gómez Alatorre. Soy economista, articulista y profesor investigador en la Universidad Panamericana.
y en este programa yo seré su host. Esto es Diálogos con Visión Panamericana, una colaboración de la Universidad Panamericana, Grupo Imagen y Excelsior Podcast. Es un espacio para abrir conversación sobre temas de interés social y de la agenda pública, abordándolos con profundidad, análisis y con una perspectiva humana desde la voz de nuestros expertos de la Universidad Panamericana. Un punto de encuentro para reflexionar y compartir ideas que trasciendan. Este es el quinto de una serie de programas que tratan los temas de interés para la sociedad mexicana y que están en la conversación de la opinión pública. Hoy trataremos el tema TEMEC, presente y futuro para México. Estamos en línea. Hoy nos acompañan para tratar el tema del TEMEC, presente y futuro para México, el doctor Juan Carlos Baker. Juan Carlos es académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, ex subsecretario de Comercio Exterior y ex negociador del TEMEC. Bienvenido, Juan Carlos. Encantado. Y también contamos con la presencia del maestro Roberto Zapata. Roberto es académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana, jefe negociador de México en el TPP y ex embajador en la Organización Mundial de Comercio. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, Eugenio. Un placer estar aquí compartiendo este espacio con especialistas tan relevantes y encantado de poder entrar a la discusión. Un gusto. Bueno, pues estamos hoy por discutir un tema que me parece difícilmente podrá ser más relevante en el momento actual. México ha sufrido una transformación importante desde finales de los 80 con la apertura comercial, que de alguna manera se consolida con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a finales de 1994. Y de ahí para acá la planta productiva de México se ha transformado, ¿no? Hemos pasado de exportar pues, principalmente petróleo crudo a hoy pues ser exportadores principalmente de temas tecnológicos, computadoras, tabletas, etcétera, y además del sector automotriz como principales productos de importación, de exportación, y pues esto ha significado pues un cambio radical para México, y México hoy está integrado a Norteamérica en sus cadenas productivas, gracias a esto, ¿no? Ha ido cambiando en el tiempo, y resulta ser que pues nos encontramos con que la entrada de este segundo periodo de gobierno de Trump nos tiene pues en ascuas un poquito, ¿no? Pensando qué va a suceder con el TEMEC, este heredero del Telecán, y hacia dónde nos lleva esto y qué implicaciones va a tener para nuestro país. Entonces, si les parece bien, empezamos contigo, Roberto. Me gustaría saber ¿qué significó para México haber negociado con Estados Unidos, primero bajo el entonces llamado TPP, Trans-Pacific Partnership Agreement, que fue impulsado por Obama y del cual Trump decidió retirarse en 2017, ¿no? Y después tener que sentarse de nuevo con Estados Unidos a renegociar el Telecán y transformarlo en el TEMEC? ¿Qué significó eso? Bueno, yo creo que el momento en el que México decide participar en la entonces negociación del proceso de asociación transpacífico conocido como la negociación del TPP, impulsada esencialmente o en su prácticamente totalidad por Estados Unidos, por tejer una asociación de los dos lados del Pacífico, es decir, en Asia y en el continente americano, fue un momento relevante para la política comercial de México. Fue un momento relevante porque en ese instante en el que México decide incorporarse a esa negociación, en ese instante está decidiendo volver a sentarse después de 25 años, de 20, 25 años, volver a sentarse con Estados Unidos a negociar los términos de su asociación de libre comercio, en un marco más amplio, en un marco que incluye a otra serie de actores. Y lo que ello significó en realidad fue que México por primera vez desde el Telecán o NAFTA, por primera vez en décadas, pone otra vez a revisión su marco de política comercial, pone a evaluación, a actualización, a reestructura una serie de disciplinas que son discutidas
en el marco del TPP de manera, una suerte de avanzada de nuevos temas, nuevas disciplinas. En ese momento México dice, tengo que volver a revisar mi régimen de política comercial y actualizarlo porque estoy negociando con Estados Unidos, que es en ese momento el impulsor de las vanguardias en materia de libre comercio. Estamos hablando de 2013, 2014. Eso implica un ejercicio de fondo para México y una preparación del equipo negociador también de fondo para México. Lo demás es historia. Posteriormente ese ejercicio se concluye con Estados Unidos a bordo, exitosamente hasta cierta medida, pero no es aprobada el acuerdo por el Congreso estadounidense. Llega la primera presidencia de Trump, Trump decide retirarse y ahí pasamos entonces al escenario en donde México tiene que eventualmente sentarse a negociar el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el TEMEC. Pero lo relevante de la experiencia del TPP es que México ya trae su marco de negociación o su marco comercial, de política comercial, bastante actualizado, bastante bien revisado, robusto y con un equipo de negociación preparado, fresco, bien entrenado, bien capacitado, listo para entrar a la negociación del TEMEC. Buena parte de la negociación del TEMEC implica retomar lo que Estados Unidos ya había impulsado en el TEMEC, salvo importantes excepciones, hay que decirlo, hay cambios relevantes en el TEMEC en relación con el TPP, pero buena parte de lo que se negoció en el TPP, de lo que los mexicanos, el equipo negociador mexicano estuvo en posibilidad de negociar y de arreglar o de posicionar el interés mexicano, es llevado a la negociación del TEMEC. Entonces, el antecedente es importante. De otra manera, si no hubiera habido ese antecedente, posiblemente hubiera sido más doloroso o más sufrido de lo que de por sí fue la negociación del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Claro, un antecedente muy importante y que ahora va a volver a ser relevante porque tenemos que volvernos a preparar, ¿no?, para una renegociación del TEMEC, ¿no? Y en ese sentido, Juan Carlos, me gustaría preguntarte, ¿qué podemos esperar de esa revisión del TEMEC que está prevista originalmente para el 2026, ¿no? ¿En qué posición estamos frente a Estados Unidos en estos temas? Claro, aquí me gustaría partir un poquito de lo que dice Roberto. Cuando México llega a la transformación de lo que antes era el TLC para convertirse en el TEMEC, pues había ciertas cosas que nosotros ya teníamos, que el equipo negociador mexicano en ese momento tenía muy claro, ¿no? Y de hecho por ahí también en otras colaboraciones Roberto y yo hemos escrito varios capítulos en algunos libros, o sea, está documentado esto pues. Pero en ese momento quedaba claro que los principios sobre los cuales Estados Unidos había regido su política comercial durante décadas, pues ya no aplicaban. Desde el momento en el cual Estados Unidos se retira de un tratado que ellos mismos patrocinaron, ya veías que algunas cosas iban a ser pues poco ortodoxas, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Y entonces pasamos a la renegociación del TLC para convertirse en el TEMEC, y el punto de partida es precisamente que todo lo que se había hecho se tenía que rescatar. Entonces, si nosotros vemos el texto del TEMEC junto al texto del Transpacífico, hay muchos capítulos que son virtualmente iguales. Eso fue lo que permitió también que la modernización del TLC para hacer TEMEC sucedía en un periodo relativamente corto de tiempo. Estamos hablando de 15 meses, lo cual en términos de periodos de negociación es un récord. Nunca se había hecho eso en tan poco tiempo. El TEMEC entra en vigor en el 2020 y yo creo que podemos platicar los detalles si nos da tiempo, pero yo creo que el TEMEC ha sido profundamente exitoso. Te puedo decir de primera mano que ni siquiera los que negociamos ese tratado, los que tuvimos el honor de participar ahí, ni siquiera nosotros realmente pensábamos que a la vuelta de 2 años México se iba a convertir en el primer socio comercial de Estados Unidos, que ibas a desplazar a China, que iba a haber toda esta ola de inversiones. Bueno, podemos debatir si hubo o no hubo nearshoring, pero lo cierto es que hubo 2-3 años posterior a la entrada en vigor del TEMEC, que a México, la verdad, las perspectivas le fueron bastante bien, ¿no? La cláusula de revisión, por eso ahorita les explico por qué hago tanto énfasis en esto, la revisión. Establece efectivamente que en 6 años después de la entrada en vigor se tiene que revisar el acuerdo. Eso nos lleva al verano del 2026. Ahora, el tratado no dice nada respecto de qué se considera una revisión y qué se considera una renegociación. Suena semántica, ¿de acuerdo?
pero son conceptos sustancialmente diferentes. Una revisión, al menos como México lo entendió en su momento, pues implicaba que tú ibas a ver el funcionamiento del acuerdo, ibas a hacer ajustes aquí y allá, pero no había per se un rechazo a lo que estaba en ese momento en la mesa. Una renegociación, pues implica básicamente que vuelves a empezar desde cero, ¿eh? Y creo que no es difícil imaginarnos qué tipo de puertas nos abriría un camino o el otro. Ahora, adelantamos la película, llega Donald Trump nuevamente en el 2025 y independientemente de lo que piense yo, la verdad es que todas las decisiones que ha tomado en materia de política comercial en estos 2 meses y medio, pues apuntan a que lo que va a suceder es, de hecho, una renegociación, no una revisión. Claro. ¿Cómo llega México a ese momento? ¿O cómo llegaremos? Porque todavía no queda claro qué va a suceder o en qué momento. Yo personalmente creo que México llega en una posición de fortaleza. Y sé que suena controversial esta idea, pero déjame les explico por qué pienso esto. Primero, a diferencia de lo que pasaba o lo que sucedió en el 2017-2018, México ahora, pues bueno, esta naturaleza de primer socio comercial de Estados Unidos nos hace tener más poder, al menos en el corto plazo, para poder imponer para poder limitar algunas de las ideas más locas que puede tener Estados Unidos. Segundo, creo que de manera también pues bastante irónica, el hecho de que Donald Trump mismo haya llevado la relación con Estados Unidos y por extensión el TEMEC a pasar por filtros de migración, de seguridad, de política antidrogas, defensa, inteligencia, de alguna manera ha abierto también la cantidad de palancas que México puede tocar o que puede mover, ¿sí? Desde luego, insisto, sé que esta idea puede sonar contraintuitiva, pero yo creo que México en estos momentos, de hecho, es el país que puede tener mayor influencia en el poder de decisión en Estados Unidos. Claro que eso asume que nosotros vamos a saber cómo jugar esas cartas, que eso va a generar los consensos políticos internos, que eso también va a galvanizar la opinión pública, sobre todo de un sector privado en México, que pues ya tiene ciertas, no sé si llamarlo deudas, pero al menos ciertos temas pendientes con el gobierno, pues por una serie de decisiones en política pública que se han tomado, ¿no? Excelente. Bueno, pues bueno saber que tenemos cartas, ¿no? Faltará ver ahora cómo las jugamos, ¿no? Y a lo mejor aquí es importante, aquí cualquiera que quiera contestar o van contestando como vayan viendo ustedes, me gustaría hablar sobre pues el contexto actual, ¿no? O sea, justo este principio en el que de este nuevo gobierno de Donald Trump, pues tenemos nuevos aranceles que se están aplicando, ¿dónde se están aplicando esos aranceles? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la situación actual en ese sentido? Bueno, yo empezaría por abordar esta pregunta haciendo una referencia a lo que menciona Juan Carlos. Estoy plenamente de acuerdo en que efectivamente México tiene una serie de fortalezas hacia la trayectoria de revisión o incluso renegociación del TEMEC, pero ese momento está asumiendo lo que un poco a lo que te refieres ahora, que podemos solventar la actual situación. Y me parece que yo creo que es una reserva o una observación importante a tener en cuenta, porque puede haber un escenario en donde no solventas la situación actual, o puede haber un escenario en donde la situación actual de enfrentamiento de obstáculos, de aranceles, que en la práctica están de alguna manera repudiando o rechazando lo negociado en el TEMEC, pues se sigan prolongando y llegues en otra posición a la propia revisión. ¿Dónde estamos el día de hoy? Estamos en una situación, me parece, delicada en materia de comercio internacional para México, porque efectivamente, como ya lo mencioné, lo que estamos presenciando con las amenazas arancelarias y en algunos casos la instalación de aranceles a las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, están desconociendo el espíritu y la letra de lo que negociamos hace algunos años bajo el TEMEC, de lo que el propio Donald Trump impulsó bajo el TEMEC. Entonces la pregunta hacia adelante es cómo se van a solventar estos obstáculos, si se van a solventar, cómo se van a solventar, y si se van a solventar de manera tal que regresemos a alguna suerte de libre comercio o alguna suerte de comercio preferencial
que de alguna manera siga anclado en las disposiciones del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Nada de ello el día de hoy me parece es seguro. No estoy seguro que con los anuncios más tarde de Trump de su día de liberación y de voy a aplicar aranceles recíprocos al mundo, estemos ya en una trayectoria de certidumbre hacia algo. Me parece que hay grandes posibilidades de que todavía se siga prorrogando la incertidumbre el día de hoy. Entonces hay una serie de incógnitas que despejar en el corto plazo respecto de cómo México va a reaccionar y dependiendo de cómo se despejen esas incógnitas, el trayecto que seguiremos hacia la revisión del tratado. ¿Dónde está aplicando aranceles Estados Unidos el día de hoy a México? Lo está aplicando en sectores como el acero y el aluminio y en sectores como la automotriz, y está aplicando aranceles de manera horizontal a las exportaciones mexicanas en todo lo que no cumple con el TEMEC. A partir del día de hoy, del anuncio del día de hoy, veremos exactamente qué de eso se mantiene, qué de eso se atenúa o qué de eso incluso se empeora. Vamos a ver. Muy bien, vamos a ver. Ahora, yo con respecto a esto, empieza Trump con esta nueva política de aranceles y empezó a comentarse, ¿no? Que si el TEMEC estaba muerto, ¿no? ¿Qué implica esto para el TEMEC? O sea, esto lo invalida de alguna manera. ¿Qué está pasando? O sea, en el contexto del TEMEC, ¿cómo interpretar esta parte de los aranceles? Yo he escuchado, como tú, Eugenio, ese debate sobre, pues, a ver, realmente de qué te sirve tener un tratado cuando tu socio comercial te está apabullando de esa manera. Ya decía ahorita el embajador, o sea, potencialmente en unas horas, digo, al momento de grabar esto no sabemos, pero potencialmente en unas horas las exportaciones mexicanas pueden tener 25% de arancel por la emergencia de la frontera sur de las drogas. Si son productos de acero, otro 25% adicional. Si además son automóviles que también traen acero, otro 25% adicional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí suena a que el TEMEC pues está completamente rebasado. Aunque yo ahí soy, yo difiero un poco de las opiniones que creen que ante esto el TEMEC se muere. Y básicamente pienso eso porque, primero, si vemos, lo único que realmente puede salvar algo de esta andanada de aranceles que está lanzando el presidente Trump, que por cierto, todo esto es ilegal, ¿eh? También creo que es algo que vale muchísimo la pena subrayar. A veces siento que en la conversación estamos insistiendo de un arancel u otro y comentamos qué hacer y demás, como si realmente no tuviéramos otra opción más que aceptarlo, cuando realmente deberíamos empezar la conversación diciendo todo esto es ilegal, pero partiendo del punto pragmático de que la ilegalidad pues no nos salva a las empresas hoy ni mañana, entonces ya pasa a la siguiente discusión. Pero lo que te quería decir es que lo que podemos ver un poco de atisbo ahí de posibles flexibilidades es precisamente aquello que está de acuerdo con el TEMEC. Si nos vamos, por ejemplo, a la orden ejecutiva de acero y aluminio, ahí claramente se dice que si todo lo que se produce es a partir de acero estadounidense, no vas a pagar el arancel. En lo de los automóviles también quedó claro que el contenido para los automóviles que puedan cumplir la regla de origen del tratado, se va a descontar el contenido estadounidense, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, esto no es ningún consuelo. No nos están perdonando la vida, no es un favor. Pero más allá de reiterar la ilegalidad de esto, lo que quiero expresar es que dentro de lo poquito que en lo inmediato nos puede ayudar a sortear esta situación, es lo que cae bajo el paraguas del TEMEC. Otros países que no tienen ese tipo de tratados, pues están completamente fuera de una posibilidad de negociar exclusiones o excepciones. Todo esto me lleva a pensar que el TEMEC seguramente vamos a acabar renegociándolo porque pues la realidad nos está pues efectivamente demostrando que eso va a pasar. Sí. Seguramente va a haber otro tratado que se desprenderá del TEMEC con otra serie de consideraciones, pero yo no me imagino un escenario en el futuro en donde México y Estados Unidos no tengan algún tipo de acuerdo preferencial. O sea, este rompimiento absoluto y nos dejamos de hablar y entonces
México agarra camino para los BRICS o para donde sea? Entonces, siempre sale esa pregunta. Estoy seguro que lo vamos a platicar ahorita. Pero yo no me imagino ese escenario. No. ¿Será este TEMEC que hoy está vigente? Pues posiblemente no. Porque, insisto, la realidad te está diciendo otra cosa. Pero ahí es donde nuevamente entra pues la manera en la cual México pueda jugar las cartas que tenga. Y hacia adelante, pues en la nueva concepción del comercio que ya ha platicado ahorita el embajador Zapata, que tiene Estados Unidos, pues México en dónde se va a acomodar. Sí, por supuesto. Oye, y no solo es el tema de Norteamérica, digamos, ¿no? Sino que la política comercial de Donald Trump pues, está alcanzando a todo el mundo, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene, digamos, a niveles internacionales esta política de Donald Trump? A lo mejor estamos presenciando el fin de la época de apertura comercial a nivel mundial. ¿Qué creen que está sucediendo a nivel mundial con un país tan importante como Estados Unidos y su política? Yo lo que diría es que la actual administración de Estados Unidos, un poco vista en perspectiva con la primera administración Trump y lo que la administración Biden mantuvo de la administración Trump, que fue bastante en términos de barreras arancelarias, barreras proteccionistas, llegó para quedarse. El hecho de que ya llevemos más de 8 años en esta dinámica significa que estamos en una trayectoria en una tendencia hacia un nuevo paradigma. ¿Cuál va a ser el punto de llegada? ¿Cuál va a ser ese nuevo paradigma? Pues todavía no es del todo claro, pero como lo señala Juan Carlos, pues hay algunas pinceladas que ya podemos empezar a imaginar el día de hoy, que yo resumiría un poco como transitar de un modelo de libre comercio, de un modelo a nivel internacional en donde el consenso era amplio en el sentido de que el libre flujo de mercancías, el libre flujo de capitales alrededor del mundo era esencial para el desarrollo de las naciones, queda hacia atrás y pasamos a una suerte estemos posiblemente transitando a una suerte de comercio administrado, con preferencias parciales, con preferencias en sectores, con preferencias con países determinados, etcétera. Ahora, ese modelo como tal, llegar allá implica una muy fuerte disrupción porque las reglas multilaterales y las reglas a través de los tratados preferenciales están diseñadas en función al paradigma anterior, el de que el flujo de mercancías se dé de manera fácil, el libre movimiento de capitales, etcétera. Todavía estamos en ese paradigma, las reglas que rigen todavía el comercio de hoy, así sea en el papel en muchos aspectos, son esas. Entonces, refundar ese sistema pues va a implicar muchísimo capital político, muchísima disrupción e incertidumbre hacia adelante y no estamos seguros que vayamos a llegar plenamente allá. Me parece que todavía faltan algunos años para transitar hacia allá. Y eso va a tener que ver también con qué sucede con las estrategias de otros países, con la estrategia, por ejemplo, de actores como la Unión Europea o como de países como Canadá, hacia dónde abren sus estrategias, qué tanto se aferran. No sé si en una idea de tratar de regresar a ese mundo o en una idea de fortalecer sus propias estrategias, apalancar sus estrategias, en tratar de defender lo que todavía existe el día de hoy, porque son compromisos a los cuales se adhirió Estados Unidos e impulsó Estados Unidos. Entonces, la estrategia de varios países puede implicar, tiene que haber un costo hacia adelante en la transformación de estas reglas, tiene que haber un costo también para Estados Unidos. Por un lado. Por otro lado, el peso o el contrapeso que puede haber en Estados Unidos o las resistencias que puede haber en Estados Unidos todavía a moverse hacia ese modelo. O sea, nosotros decimos el día de hoy, Trump viene con todo, Trump está imponiendo aranceles, pero de alguna manera las acciones de Trump están ancladas a preceptos legales, a disposiciones legales, a leyes en Estados Unidos, y son leyes que existen desde hace tiempo, que está desempolvando la administración Trump, pero pues que tienen que pasar ciertos estándares, ciertas pruebas. Vamos a ver, ellos están poniendo a prueba los límites de esas leyes, vamos a ver si alcanzan. En este momento, la arquitectura de las acciones de Trump se basa en el criterio de seguridad nacional. Todo es seguridad nacional, los aranceles los estoy poniendo por seguridad nacional, pero esos tienen que ser eventualmente interpretados por instancias legales en Estados Unidos también.
y las propias estrategias de otros países también seguramente van a incorporar interpretación respecto de qué es seguridad nacional, una medida de seguridad nacional o qué no. Entonces todo esto todavía está bajo fuerte cuestionamiento. Ciertamente el impulso es claro, ciertamente la determinación es clara y ciertamente también la intencionalidad de pasar a un nuevo paradigma es claro, pero que vayamos a llegar ahí, que le alcance a la administración Trump, pues me parece que todavía faltan varias cosas que tendrían que suceder. Yo coincido con eso. Mi temor es que aunque no les alcance para hacer toda esta reingeniería del mundo, el daño que se puede causar es enorme. Y ya lo estamos viendo, creo, en muchos lados. O sea, hace poco estaba viendo una matriz de riesgos para el 2025. Y pues había muchos que son, creo, recurrentes de años anteriores. El cambio climático, un meltdown, un colapso de la economía, etcétera. Pero por primera vez en mucho tiempo, el mayor riesgo para el mundo es Estados Unidos. Solía ser lo contrario, ¿no? Que Estados Unidos era como este dique en donde se paraban las ideas más locas. Pero pues esto ya no es así. Claro. Entonces sí, por supuesto que va a haber resistencias en otros países, a diferencia de lo que, por ejemplo, pasó en una alegoría que escucho mucho es, bueno, pero Estados Unidos puede romper el orden internacional, ya lo hizo en los 70s, cuando Nixon abandona el patrón oro, y eso causó toda una serie de cosas. Y creo que la comparación es válida, pero lo que no es válido es pensar que Estados Unidos tiene el mismo poder relativo sobre otros países ahora que tenía en los 70s. Desde donde tú lo quieras ver, económico, tecnológico, militar, etcétera. Entonces creo que las resistencias van a existir, creo que eventualmente podemos ver ahí un resultado más descafeinado de lo que le gustaría a Donald Trump, pero mi temor es ese, que en el Inter, Sí. pues la verdad es que la cantidad de instituciones, la confianza entre países, no se diga la economía y otros indicadores de bienestar de la población mundial, pues sí va a ir notoriamente a la baja. Sí, pues miren, yo entiendo que, como dice Roberto, estamos pues cambiando de paradigma de alguna manera, estamos reconfigurando cómo se va a desarrollar el comercio internacional y están cambiando las reglas y lo que dice Juan Carlos es, bueno, las locuras un poco ahora vienen de Estados Unidos, ¿no? Y en ese contexto, ¿qué podemos esperar de otras potencias o otros países o a lo mejor bloques como la Unión Europea en este sentido? ¿Pueden contrarrestar en algo lo que está haciendo Estados Unidos? ¿Habrá un papel para ellos? ¿Qué podemos esperar en ese sentido, ¿no? En la reconfiguración del comercio internacional? Yo creo que podríamos esperar mayor incertidumbre en el corto al mediano plazo, en lo que se termina de entender hacia dónde pueden ir las trayectorias de recomposición de ese nuevo orden mundial. No es claro el día de hoy, me parece. Y las estrategias de los distintos actores, de China particularmente, de la Unión Europea, también van a estar en constante evolución en lo que encuentran las maneras de alinear algunos de sus intereses en función a lo que esté haciendo Estados Unidos o en función a lo que esté sucediendo en otras partes del mundo. Pero me parece que en el largo plazo, en el corto al mediano plazo, las cosas no van a ser del todo claras, va a continuar habiendo mucha incertidumbre y actores relevantes a nivel mundial no están en posibilidad, me parece, no hay en este momento una combinación de actores que pudiera sustituir el liderazgo de Estados Unidos a nivel internacional en materia comercial, ni poniendo juntos a China con la Unión Europea, ni poniendo juntos a Japón con Corea, con China, como recientemente acaba de salir. Ninguno de esos liderazgos en este momento es capaz de echarse al hombro el peso del sistema multilateral del comercio o el impulsar un nuevo orden mundial por sí solos. Entonces, el nuevo orden va a pasar por lo que Estados Unidos haga o deje de hacer, y me parece que eso es una trayectoria con una evolución cambiante para el siguiente año, año y medio, 2 años, posiblemente más tiempo. Wow. Yo creo que de todas las... coincido, no hay nadie que por sí solo ahora pueda cargar ese peso. Sí. Pero creo que los que tienen de alguna manera como más introspección que hacer actualmente, pues es Europa. O sea, de alguna manera China pues ha sufrido un grado de hostilidad creciente
Ya no solo Estados Unidos, también en muchas partes del mundo como que se empieza a cuestionar realmente a China, sus intenciones, Sí. las prácticas de sus empresas en el extranjero, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ellos pues han desarrollado de alguna manera pues una piel un poquito más gruesa, pero la verdad es que yo creo que los que están profundamente desconcertados pues es Europa, porque Ajá. Europa se asumía como este aliado natural de Estados Unidos, parte de lo que cuando yo era chiquito nos decían que era el mundo occidental, ¿sabes? Sí, sí. Y bueno, pues ahora este corte tan fuerte, e insisto, no solamente es en el tema comercial, sino también ya pues la posibilidad de que Estados Unidos abandone la OTAN o que en el caso de un conflicto militar de gran escala, pues Europa tenga que ver cómo le hace solita. Yo creo que para ellos debe ser una fuente de profunda introspección. Y si ellos son los que tienen la parte, creo, pues más complicada en sus términos de reflexiones, los que me parece que estamos viendo para el lado equivocado completamente, y eso me da mucha pena, pues luego es América Latina. O sea, en América Latina parece que traemos los debates de hace 40, 50 años. Sí. Cierto embajador uruguayo que estaba escuchando el otro día comentaba que lamentablemente América Latina corre el riesgo de volverse irrelevante, porque todos los debates del mundo, que si la democracia sirve o no, que si el proteccionismo, etcétera, pues todos los debates pasan por otro lado y en Sí, América ¿no? Latina seguimos discutiendo cosas de hace 80 años, ¿no? Y es muy triste, la verdad. Pero bueno, ahí va. Y México, que todo esto nos debe llevar, bueno, México para donde le tira, Sí. pues yo creo que, insisto, lo comenté hace un instante, nosotros tenemos menos opciones que otros países, porque la geografía para nosotros sí es un destino. Independientemente de Claro, la parte claro. económica, pues la verdad es que el ser vecino geográfico de Estados Unidos, pues hace que ciertas cosas definitivamente las tengamos que ver con ellos, independientemente de lo que pensemos. Entonces, bueno, pues sí creo que pasaría por un arreglo medianamente estratégico con Estados Unidos, pero pues desde luego la reflexión también aplica para nosotros. Si dentro de 5 años o 10 años o 15 años nos encontramos aquí de nuevo, ¿qué vamos a hacer? Claro. Oye, qué interesante. Estoy uniendo un poco los puntos de lo que han estado comentando. Ver que estamos de cierta manera pues en manos de Estados Unidos y las políticas que se les vayan ocurriendo en este momento, que además son muy poco claras y nos están llenando de incertidumbre por todos lados, y que a lo mejor no tenemos contrapesos tan importantes en otras potencias. Pero por otro lado también decías, Juan Carlos, que México sí tiene cartas, ¿no? Que de alguna manera, curiosamente, ¿no? Dentro de este mundo donde a lo mejor América Latina sí se ha vuelto de cierta forma un poco irrelevante y donde China o Japón o Corea, la Unión Europea no logran esa fortaleza, México tiene algunas cartas para jugar con Estados Unidos y a lo mejor sería interesante entender, bueno, qué tenemos, ¿no? De opciones en nuestro país y por dónde pudiera ir la estrategia, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que debería de buscar nuestro país a este contexto de Estados Unidos internacional? Claro. Bueno, nada más aclarar otra vez que yo pienso eso. Puedo estar Sí, 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 completamente sí. equivocado, puede haber otras interpretaciones, o a lo mejor nuestros políticos terminan de demostrar que yo estoy equivocado, pero bueno. Eh, para responder tu pregunta muy, muy concretamente, Eugenio. A ver, yo creo que muchos de los objetivos de los cuales Donald Trump quiere rápidamente otorgar resultados, migración, por supuesto, seguridad, en fin, todo lo que hemos hablado, pero sobre todo en la parte económica y comercial, pasan por México. Es decir, si Donald Trump es serio respecto de querer que la manufactura regrese a Estados Unidos y que haya más cosas que se produzcan en Estados Unidos, que es un mantra que él repite mucho, pues la realidad de los costos de producción te sugeriría que no es posible hacer todo eso en Estados Unidos, Así es, así ¿correcto? es. Tal Ajá. vez ciertas actividades de alto valor, investigación, ingeniería, etcétera, pues eso creo que sí puede darte para que lo hagas en Estados Unidos. Pero ciertas cosas que implican todavía un trabajo manual, un trabajo muy intensivo en mano de obra, pues eso, pagando salarios de $25 la hora, pues yo quiero ver cuánto va a costar un teléfono móvil o cuánto va a costar un coche. Entonces, para que eso suceda exitosamente, necesitas que México se inserte como esa
como esa plataforma productiva que puede apuntalar los objetivos estadounidenses. Nunca lo han dicho de esta manera, pero en ciertas cosas que ya se están implementando en Estados Unidos hay un reconocimiento implícito de ello. Por ejemplo, cuando se pasó una ley en Estados Unidos, que fue la ley para reducir la inflación, el famoso IRA, hubo una cantidad de dinero que se determinó para proyectos de energías limpias, producción de baterías, en fin, una serie de cosas. Y ahí mismo en esa ley que determinaba este dinero, había la posibilidad de que algunos de esos fondos fueran a empresas que estuvieran operando en México. Entonces, insisto, nunca vamos a escuchar que Donald Trump diga y nosotros necesitamos a México para estas cosas, no lo va a hacer nunca, pero en la realidad de sus planes, en la realidad de la estrategia, pues yo creo que eso es algo que podríamos nosotros jugar como carta. Para los resultados que tú quieres, nos necesitas. Y ese mismo ejemplo podríamos replicarlo prácticamente en todo lo que está diciendo. Si tú quieres que, por decir cualquier cosa, el rol de China se vea disminuido en América del Norte, pues México puede hacer una serie de cosas. Si tú deseas que haya mayor producción de energéticos, minería, etcétera, México tiene recursos naturales que aportar. En fin, la pregunta, y para esto no tengo una respuesta, te confieso, la segunda parte de esa lógica es, bueno, ¿en México qué va a pedir a cambio? O sea, si nosotros tenemos esto que ofrecer y a cambio de esto nosotros podemos garantizar cierto nivel de trato preferencial, ¿México qué va a pedir a cambio? En mi mente, eso se traduce en, me vas a garantizar que nunca voy a caer en una amenaza de seguridad nacional para ti, porque ya vimos que esa es la puerta que te lleva a aranceles, a restricciones y otras cosas. Pero la verdad es que pues no hay manera de saber actualmente en la mente de las personas que van a llevar a cabo este proceso en el futuro, pues qué van a pedir. Puede haber desde prioridades políticas, como hacer que Estados Unidos acepte la reforma energética que se pasó, que es violatorio del TEMEC, a como está actualmente. Puede haber otro tipo de cosas que México le exija a Estados Unidos, que no necesariamente pasan por la parte económica o la parte comercial. Y aquí es en donde, bueno, yo decía hace rato, pues ojalá que los políticos no nos decepcionen, pero pues, la verdad es que la historia reciente dice otras cosas. Sí, por supuesto. Y complementando, yo coincido con lo que está diciendo Juan Carlos y un poco a manera de complemento, o tal vez desde la perspectiva de México, de la estrategia de México, pues hay dos puntos que resaltan que son muy obvios y que tradicionalmente hemos manejado en nuestra política comercial, en nuestra vecindad geográfica con Estados Unidos, que es uno, la enorme complementariedad que hay de las dos economías y que pase lo que pase con TEMEC o con la relación preferencial, vamos a seguir comerciando, posiblemente en una medida sustancialmente menor que actualmente, pero vamos a seguir comerciando con Estados Unidos. Los lazos económicos y comerciales van a seguir existiendo con Estados Unidos. Y número dos, como decía Juan Carlos, geografía es destino. La vecindad geográfica, pues esa no se nos va a ir. Ahí vamos a estar para toda la vida. Entonces, tenemos esas dos cuestiones, la complementariedad en las economías de ambos lados de la frontera y la vecindad geográfica. Ambos me parece, son una constante en nuestra relación. El tema para México es, teniendo esas dos ventajas o teniendo esas dos ventanas de gran oportunidad de tu relación con Estados Unidos, ¿qué vas a hacer internamente tú para construir condiciones de competitividad que te permitan potenciar esas complementariedades económicas y esa vecindad geográfica? Y pues esa es una eterna pregunta para la cual siempre se han buscado eternas respuestas y no hay que darle muchas vueltas. Esto pasa por incrementar tu competitividad en todo aquello que representa una red para elevar la calidad de tu producción manufacturera y de tu producción de servicios. Cuestiones como Estado de Derecho, como impartición justa de la ley, como desarrollo de infraestructura en tus puertos, en tus aduanas para el movimiento ágil de mercancías, como el funcionamiento efectivo de los mercados energéticos, como un sistema financiero que permita hacer una muy buena red de soporte al quehacer de los negocios. Cuestiones horizontales que a veces hemos generado los consensos en México para tratar de trazar una trayectoria en ese sentido, pero luego hemos regresado a reinventar esos consensos, esas trayectorias. Entonces nos estamos reinventando cada 4, cada 6 años respecto del marco jurídico que queremos poner para ser más competitivos económicamente. En la medida
en la que nada más estemos fincando nuestra relación con base en el acceso preferencial, pero no construyendo las condiciones de competitividad interna para potenciar ese acceso preferencial, pues vamos a seguir dando tumbos o navegando una turbulencia en donde la calma no la vamos a poder ver en un mediano ni en un largo plazo. Entonces yo creo que hay que trabajar en condiciones internas para lograr potenciar esas oportunidades en la vecindad con Estados Unidos. Claro, Roberto, un gran punto me parece, ¿no? Porque estamos viendo hacia afuera qué daño nos está haciendo las políticas de Donald Trump, cómo estamos sufriendo tal vez por eso, pero habría que ver también que tenemos muchas cosas pendientes, ¿no? Muchos temas pendientes importantes para terminar de aprovechar pues tanto los tratados que tengamos, ¿no? Comerciales como en general, ¿no? Aumentar la productividad de la economía nacional, etcétera, ¿no? Hay muchos puntos que tendríamos que estar viendo en nuestro país cómo los mejora, ¿no? Y cómo los aprovecha. Y si me permites complementar, Eugenio, no solo es cómo mejoras una serie de áreas de oportunidad, sino también, pues cómo no te das tú mismo balazos en el pie, cómo preservas, cómo identificas aquello que te permite preservar fuentes de certidumbre internas en un mar de incertidumbre que está existiendo a nivel mundial. El tema de la reforma judicial, pues eso no tuvo nada que ver Estados Unidos, por ejemplo. ¿No? Sí. Y es una fuente de incertidumbre enorme para el capital, para el inversionista extranjero que quiere poner sus capitales en México. Y eso nos lo hicimos nosotros solitos. Totalmente. El tema de que se esté conversando en medios, por ejemplo, que si nos salimos de un tratado, del Tratado Transpacífico, o si México debe de seguir, caray, en un escenario de turbulencia, en un escenario en donde no sabes si los mercados se te van a cerrar, tú estás pensando en contribuir a esa turbulencia, contribuir a esa incertidumbre, cerrando más mercados que ya trabajaste para abrirlos, que ya pagaste por abrirlos, que ya tienes un lugar privilegiado, un asiento privilegiado en ese tipo de acuerdos. ¿Quieres renunciar a ello? Me parece que ahí hay un ejercicio de introspección que debemos de hacer, no solo, y no nos debe de costar mucho trabajo, nos debe de costar más trabajo crear las fuentes de certidumbre nuevas, pero preservar las que tenemos actualmente me parece que pues eso es un non-starter, o sea, eso es una obviedad, ¿no? Cuando además Estados Unidos te está demostrando que no es confiable. Claro. Ajá. Entonces haces todo eso tratando de hacer como un gesto Estados Unidos, de decir, mira, voy a jugar contigo y ya no me voy a juntar con estos amiguitos en el recreo. Ajá. Sí, Cuando de todas maneras va a venir Estados Unidos a quitarte el lunch Lo en el que recreo. quiera. O sea, claro. Sí, totalmente. Y lo que pasa es que acaba lloviendo sobre mojado, porque ¿no? A la incertidumbre que está generando Trump se viene a sumar incertidumbre que ya generaste tú en algún momento, que ya nos tienen un problema, porque la economía mexicana hoy parecía estar en recesión, ¿no? Ya sin que tengan, sin la parte de los aranceles, ¿no? Previo al efecto de los aranceles. Claro. Ahora, además tienes esta incertidumbre por los aranceles. Y luego, pues sí, ¿no? Habría que estar viendo cómo generas certidumbre y ya tenías la incertidumbre que generaste internamente más la de Trump y estás generando nueva, ¿no? Claro. Pues parece que esto pues no pinta nada bien, ¿no? Nos va a generar problemas importantes. Y luego es que está este otro tema, ¿no? La actitud en general de pues la administración del gobierno de Trump, ¿no? Porque estamos viendo qué tenemos que hacer como país, dónde estamos nosotros, y veíamos que pues México, yo estaría muy de acuerdo con ustedes, tiene mucho que aportarle a Estados Unidos, muchísimo, en términos de competitividad a la hora de estar frente a China, en temas comerciales, etcétera. México le está aportando muchísimo. Pero la otra pregunta es, ¿Estados Unidos lo va a reconocer? O sea, ¿qué tanto, ¿no? Las políticas van a ser congruentes con eso en Estados Unidos? Digo, a lo mejor es una pregunta muy complicada, ¿no? En algún sentido, pero ¿qué creen que podemos esperar, ¿no? En términos de lo que va a hacer la administración Trump, ¿lo que le conviene o no? Porque a lo mejor está haciendo cosas que tampoco le convienen, ¿no? Eso seguro, ¿eh? Y aquí es en donde me encanta, porque luego entran todas las teorías de la conspiración, ¿no? He escuchado algunas muy buenas, que si todo esto es un plan deliberado de Donald Trump para arruinar la economía, y entonces él y sus amigos puedan comprar muchas cosas baratas para que luego se beneficien en el rebote, en fin. Insisto, no, no hay que dedicarle tiempo porque son meramente especulaciones. Yo me río en todo caso. Sí. Pero para responder tu pregunta, Eugenio, a ver, yo creo que depende de lo que estemos esperando.
si estamos esperando que haya una narrativa estadounidense que nos abrace y nos apapache y nos diga México es mi mejor amigo y vamos tú y yo juntos hasta el infinito y todo, eso jamás va a suceder. Sí. O sea, no sucedería con Donald Trump, pero tampoco sucedió con Obama, que por ejemplo es un presidente que por razones que me escapan, aquí en México es un presidente muy popular, Sí. o su legado al menos. Y si nos vamos incluso antes, tampoco ha existido. O sea, eso no va a suceder nunca. Eh, yo creo que algo que en la práctica podría darnos ese tipo de sentimiento de vinculación o de apreciación, pues son cosas como lo que yo mencionaba ahorita de la ley que prevé estos fondos para México. O sea, demuéstrame que en las acciones tú me estás metiendo adentro de tu área de operación. Eso implica dedicándole dinero a la frontera, haciendo que las cosas sucedan de manera más acelerada, destinando recursos cuando eso sea posible, dándonos trato preferencial a México en ciertas cosas que, insisto, tal vez no van a ser el gran anuncio, pero que pueden hacer una diferencia muy grande. O sea, hay un debate, hace poco había un debate muy grande en Estados Unidos sobre las visas de personal calificado que le otorgaba Estados Unidos a la India. ¿Se acuerdan? Y luego estaba todo ese debate que en Silicon Valley, que si no hay ingenieros, no recuerdo cuántas visas eran, pero era un número pequeñititito. Sí, sí. Si hubiera una visa para mexicanos especialistas en estas cosas, o una visa de enfermeras, etcétera, no se estoy inventando. Creo que esas cosas en términos de el sentimiento de apreciación harían una gran diferencia aquí en México. Pero, y aquí regreso al punto de lo que decía ahorita el embajador Roberto, nada de eso va a suceder si nosotros no hacemos la tarea interna aquí. Porque obviamente, pues en Estados Unidos te van a decir, de acuerdo, yo podría considerar esas visas, pero ¿cómo que sacaste a México la prueba PISA? O sea, ¿quieres que te dé una visa? Visa sonó ahí poético, pero no hay una medición real, concreta, que me pueda demostrar a mí que esos chicos realmente saben sumar y saben programar, ¿sabes? Entonces, vaya, creo que puede haber maneras, pero todo pasa por saber qué estamos esperando. A la pregunta de hace rato que sé que yo no tengo respuesta, ojalá alguien la tenga. Y segundo, pues qué estamos dispuestos a hacer nosotros para ello, ¿no? Perfecto. Y, a ver, yo voy a tratar de hacer un ejercicio complicado que es el de darle cierta racionalidad a este mundo irracional, a lo que aparentemente es irracional que viene de Trump. Y eso siempre es un ejercicio retador, me parece, ¿no? Pero también tenemos que partir, yo creo que es un análisis sano partir del hecho de que si viene de Estados Unidos debe de haber algo de sofisticación, o debe de haber algo de planeación, o debe de haber algo que no alcanzamos a comprender del todo, pero viniendo de una potencia mundial tú no puedes asumir que todo es errático, ¿no? De acuerdo. Entonces, Trump está diciendo, voy a poner aranceles, el objetivo de poner aranceles es traerme los procesos de manufactura, hacer más difícil entrar a Estados Unidos, que las exportaciones entre Estados Unidos sea más caro. Entonces me voy a traer los procesos de manufactura a mi país primero. La economía estadounidense no es del todo competitiva en términos de costos para producir cierto tipo de manufacturas, pero yo voy a liberar a través de una reforma fiscal muy ambiciosa interna, donde voy a bajar el impuesto sobre la renta y donde voy a aventar una agenda de desregulación fuertísima para beneficiar la conducción de negocios en el país y liberar los capitales de tal manera que esos capitales se puedan ir a invertir en esos procesos de manufactura. Entonces estamos conectando aranceles con sus reformas internas. Y tercero, y a lo mejor está muy forzado, pero también traen una agenda en donde están pensando o están ya ejecutando un adelgazamiento impresionante de las agencias del gobierno federal, que te va a liberar mucha fuerza de trabajo, y entonces de alguna manera esa fuerza de trabajo pues se tiene que absorber a través de estos procesos de manufactura o este renacimiento de la producción industrial en Estados Unidos. Es un long shot, es una tesis que yo trato de poner un poco a consideración. No estoy seguro que eso esté sucediendo o no, o que haya la intencionalidad, pero pues es tratar de hacer sentido de las distintas piececitas que vemos por aquí y por allá. Si esa lectura es medianamente cercana a algo hacia donde vamos,
me parece que es obligación, responsabilidad de México tener también su propia lectura de esa trayectoria, de hacia dónde va Estados Unidos, y como dice Juan Carlos, no esperar a que Estados Unidos se convierta en nuestro mejor amigo, sino nosotros con nuestros propios planteamientos estratégicos, identificar las ventanas o los puntos de encuentro o los puntos de alineación para insertarnos en esa lógica. Y yo creo, nuevamente, insisto mucho en esto es un tema de mediano o largo plazo. Esto no es un tema de correr a acomodarse con Estados Unidos, es un tema de terminar de entender bien que efectivamente ese es ese modelo hacia donde quieren llegar, primero. Segundo, que tiene medianamente posibilidades de concretarse, o que al menos va a tratar de morirse en el intento, y eso va a implicar una nueva forma de hacer negocios, por lo menos en el mediano plazo. Y tercero, ahí sí, entonces, entendiendo esa posible trayectoria, define tus áreas de oportunidad, y ya son las que un poco a las que se podía referir Juan Carlos, como el tema de visas, el tema del suministro de ingenieros, el tema de procesos de manufactura que definitivamente no van a estar en Estados Unidos, etcétera, y la labor interna que ya nos referimos, de elevar tus estándares de competitividad al interior para, con tus propias fortalezas, que esas complementariedades pues lleguen de manera natural, ¿no? De manera un poco menos forzada, ¿no? Por supuesto. Sí, me gusta tu visión de alguna manera, ¿no? Yo también me gusta pensar, ¿no?, que las personas están haciendo las cosas por algo, ¿no? Hay alguna razón seria detrás de las cosas que estén haciendo. A lo mejor luego dicen cosas muy diferentes, ¿no? A lo mejor no van a reconocer que te necesitan, pero lo saben. A lo mejor su discurso es uno, pero está buscando algo, ¿no? Y habría que entender qué están buscando para poder jugar, ¿no? Yo no sé, yo enseño teoría de juegos y a mí me parece que el punto más básico, ¿verdad?, para poder negociar es saber qué quiere el de enfrente, ¿no? Hacia dónde va. Y entonces me parece que, pues, tu hipótesis es muy interesante, ¿no? En ese sentido. ¿Qué es lo que está queriendo hacer Donald Trump? ¿Hacia dónde va? Y sobre eso, entonces construimos nuestra estrategia, ¿no? Claro. De alguna forma. Pues muy bien, si quieren, para pues ir como cerrando en los temas, ¿no?, me gustaría saber, pues, qué sigue para el TEMEC. O sea, ¿qué ven ustedes hacia adelante? O sea, en este 2026, ya habían dicho que parece a lo mejor más probable una renegociación tal vez que una revisión, pero ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿cómo ven ustedes hacia adelante el TEMEC? Sí, y nuevamente gracias por la oportunidad, Eugenio, y bueno, felicitar por esta iniciativa. Creo que en el momento que estamos viviendo actualmente, sobre todo una institución como la Universidad Panamericana y como Grupo Imagen, que comparten ese objetivo de difundir información veraz, de educar, de promover un debate informado, pues este tipo de iniciativas es sin duda invaluable, ¿no? ¿Qué creo, ya manera de cierre, qué creo que va a pasar con el TEMEC? Bueno, creo que de alguna manera lo adelantaba en un comentario previo. Yo no me imagino que Estados Unidos y México, Canadá también juega, pero estos amigos traen un patín diferente, ¿no? Sí. Concentrándonos exclusivamente en México y Estados Unidos, yo no me imagino un futuro en donde no tengamos algún tipo de relación preferencial. Si a eso le queremos llamar el TEMEC 2.0, 3.0 o el Acuerdo Global Universal de los Países Bilaterales, no sé, como tú le quieras llamar, pero eso simplemente las circunstancias que nos rodean me sugieren que siempre vamos a tener ese tipo de relación. ¿Que puede parecerse o no al TEMEC actual? Pues sí, definitivamente, porque incluso el propio TEMEC es un resultado de cómo cambió la realidad del mundo entre el TLC del 94 y el TEMEC del 2020. Entonces la lógica te diría que el TEMEC futuro, pues a lo mejor también tiene sus propias diferencias muy sustantivas. Ahora, también creo, y eso lo comenté hace rato también, que en estos momentos la discusión que hemos tenido con Donald Trump en estos, yo sé que parecen años, muchos años, como los años de los perros, ¿no? Pero Donald Trump tiene 2 meses y medio en la Casa Blanca también, al momento de grabar esto. Faltan 4 años. Para evitar estar, otra vez retomando el ejemplo de los perritos, para estar permanentemente persiguiéndonos la colita, que es tratar de atender cada ocurrencia de Donald Trump, esa discusión tiene que ser ordenada. Esa discusión tiene que suceder con parámetros. Y sobre todo esa discusión tiene que involucrar a otros actores en Estados Unidos que no sean Donald Trump. No sean solo Donald Trump. Porque ahorita, si nos damos cuenta, todo lo que México ha estado haciendo es para ver si este señor está contento y nos perdona la vida, entre comillas. Si tú llevas esto
al plano institucional del TEMEC y dices, de acuerdo, vamos a revisar el TEMEC, podemos renegociar el TEMEC, lo adelantamos. Imagínate que en vez de verano del 26, lo hagamos en septiembre del 25. Va. O sea, 6 meses en términos de certidumbre pueden hacer una gran diferencia para las empresas. Claro. Y en ese momento, si ese proceso empieza a detonarse antes, pues va a tener que entrar el Congreso de Estados Unidos. Los empresarios estadounidenses van a tener que participar. En México se puede activar otra red de aliados, etcétera. Entonces, ahí empezarías también a quitarle poder de decisión en lo individual a Donald Trump. Entonces, yo creo, todo esto es para decirte que, en mi perspectiva, el TEMEC es el mecanismo que nos va a ayudar a salir de este marasmo, de este laberinto que parece ser la mente de Donald Trump. Otra vez, ¿cómo lo juguemos? ¿Qué cartas vamos a usar en qué momento? No te lo puedo anticipar. Pero tirar en la basura el TEMEC en este momento y decir, bueno, pues ya que sea lo que Dios quiera, pues no, yo tampoco creo que eso va a suceder. Claro, claro. Muy bien. Roberto, ¿tú qué crees del... Yo del coincido otra vez con Juan Carlos en lo que comenta, pero yo me iría un paso atrás para llegar a donde Juan Carlos dice que efectivamente no sabemos, pero puede ser algo en el sentido de una relación preferencial menor a la que actualmente tenemos. Ese es un escenario posible. Para llegar ahí, la mejor estrategia de llegada es defender con todo lo que tienes el día de hoy, el TEMEC. México ha defendido en el pasado con mucha vehemencia, con sangre y sudor, ha defendido su relación preferencial con Estados Unidos Sí. y ha atravesado por distintas circunstancias para preservar ese interés nacional. Y lo ha hecho porque ese interés nacional hace a las condiciones de desarrollo del país. Sin comercio preferencial, sin comercio exterior con el mundo y sin comercio preferencial con Estados Unidos, la economía mexicana sería muy distinta. Ahora, eso se encarna en el instrumento actual que tenemos, que es el TEMEC. El TEMEC el día de hoy está siendo objeto de cualquier cantidad de violaciones. Sí, sí. Y nuestra estrategia de partida para llegar hacia el año siguiente a una posible revisión del TEMEC en la que a lo mejor se preserva el TEMEC o en la que a lo mejor ya estamos hablando de un instrumento completamente diferente o una relación completamente reestructurada, pero para llegar ahí tienes que partir de que lo que existía el día de hoy te importa y te importa mucho y estás dispuesto a dejar la piel en la mesa de negociación por defenderlo como parte de una estrategia más amplia. No estoy diciendo que nos anclemos, posiblemente sí, pero posiblemente sea nada más un paso para llegar a otra cuestión, el hecho de que te ancles en tratar de preservar los privilegios que tienes el día de hoy, pero en un mundo donde vas hacia otro paradigma, pues me parece que puede ser más una estrategia que un deseo. Entonces, defiende lo que hoy como país, lo que hoy está siendo violado en el TEMEC, y son muchas cosas y tienes muchos puntos a favor para poner en la mesa y decir, no me gusta esta situación, no tendría por qué consentir porque el TEMEC me está dando todavía elementos y voy a dar la batalla hasta el final. Fabrícate ese margen de negociación con Estados Unidos, ese margen. Juan Carlos y yo lo sabemos muy bien, después de 20 y tantos años de tratar con Estados Unidos. O sea, con Estados Unidos no te arreglas con unos tequilitas. Con Estados Unidos te arreglas primero batallando en la mesa, golpeándote, dando batallas, dándote a respetar. Eso te permite un margen de maniobra, te permite sentar ciertas bases, te permite plantear cuáles son tus líneas rojas, que México tiene que tener líneas rojas también, o sea, puntos que no estás dispuesto a transitar, y a partir de ahí construir las condiciones para llegar al punto que dice Juan Carlos en un futuro, que pueda ser bien referendo TEMEC y esto queda como una pesadilla que ya logramos solventar, o entendimos que estamos caminando hacia un nuevo mundo y en ese nuevo mundo estamos buscando la manera de rediseñarnos, la manera de reacomodar la relación bilateral y la relación trilateral para que tengamos una región de América del Norte que siga siendo competitiva aún en los nuevos términos que se le lleguen a establecer finalmente a nivel mundial. Pues muy bien, ¿no? Qué gusto de verdad platicar y escuchar la opinión de gente que tiene tanta experiencia práctica en estos temas. No sé si quieran agregar algo, como alguna conclusión, algo que quieran destacar para, pues como consecuencia o conclusión de lo que hemos dicho. Sí, otra vez gracias y nuevamente felicidades por la iniciativa. Muy breve. Yo sé que actualmente todo lo que nos está pasando puede ser muy difícil de entender,
puede ser profundamente complejo, nos puede generar una cantidad de ansiedad muy considerable, Sí, claro. nos puede estar también limitando nuestras decisiones, etcétera. Todo eso es cierto y no hay por qué minimizarlo. O sea, no vamos a aquí en toda la seriedad que debemos de tener como investigadores y como profesores, no vamos a caer aquí en decir, no, no te preocupes, si sale. No, o sea, la situación es profundamente compleja, Sí, sí. ¿sí? Pero no es la primera ocasión que México ha pasado por estos momentos. Claro. Aquí muchos de las personas que nos escuchen seguramente recordarán los momentos a finales de los 70s, principios de los 80s, etcétera. Para la audiencia más joven, los alumnos más jóvenes, es más, puedo incluso hasta señalar la fecha exacta. Febrero del 2017, después de aquel viaje fallido del presidente Peña Nieto a Washington, cuando se hablaba del muro de Donald Trump, cuando Donald Trump dice voy a denunciar el NAFTA. Febrero del 2017, el dólar se nos fue a 25 pesos, el riesgo país se incrementó notablemente. O sea, en esos momentos las cosas pintaban muy mal. Adelanta la película un año y medio, Ajá. y estábamos ya hablando del México Moment 2.0 Sí, y del sí. nearshoring. O sea, hemos tenido la capacidad, la resiliencia, la creatividad de poder salir adelante de situaciones muy complicadas. Y yo creo que ahora vamos a volver a hacerlo. Pero de que vienen días, semanas, meses muy complicados, no tengo la menor duda. Y hay Sí, que sí. prepararnos para ello. Entonces, ahí concluir con una reflexión positiva más que con las amenazas o solamente lo que nos aqueja, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí. ¿Quieres agregar algo, Roberto? Sí, solamente concluir también diciendo que el mundo nos cambió. Sí. Vamos a ver hacia dónde nos cambia, pero definitivamente no podemos aferrarnos a pensar que vamos a regresar al mundo como lo conocíamos antes de 2017. Ajá. De 2017 para ahora, el mundo es sustancialmente distinto. Ya no hay el consenso liberal que existía anteriormente. No vamos a regresar a esas circunstancias. Y lo que viene hacia adelante, efectivamente, como menciona Juan Carlos, es turbulencia, y turbulencia prolongada por mucho tiempo. Va a parecer que el mundo se nos viene abajo porque efectivamente estamos dejando atrás el modelo que conocimos, el modelo en el que crecimos, el modelo en el que nos desarrollamos, el modelo en el que floreció buena parte de los sectores de la economía mexicana. Pero hacia donde vamos también, dependiendo de cómo articule su estrategia y cómo México sea capaz de posicionar sus propios intereses en la relación comercial con Estados Unidos, que posiblemente sea la relación comercial más importante en el mundo, Sí. si los posiciona de manera efectiva. No quiero decir que vamos camino hacia la bonanza, no lo sé, pero sí definitivamente podría haber oportunidades nuevas que pues los jóvenes que vienen entrando al mercado laboral, los jóvenes que vienen con las ideas de emprender, los jóvenes que vienen con ideas de incursionar en nuevos mercados, pues van a tener que identificar, van a tener que aprovechar, va a existir, pero el reto va a ser en estar identificando ese tipo de oportunidades para tratar de aterrizarlas a un plano ejecutable, a un plano operacional, y con ello continuar brindándole hasta donde se pueda a la economía mexicana los frutos del comercio internacional. Muy bien, pues definitivamente estamos en un mundo que está cambiando, que no volverá a ser el mismo. Estamos en una situación complicada, difícil, hay que estar bien preparados, pero por otro lado, pues parece que la relación México-Estados Unidos tiene que seguir, de alguna manera, ¿no? Habrá que ver cómo le hacemos para que sea lo mejor posible, pero va hacia adelante. Tenemos que encontrar nuestro camino en este sentido, nuestras fortalezas, nuestras cartas para poder negociar. Y sí, creo yo también que a pesar de todo esto, ¿no? Tenemos algunas fortalezas importantes, ¿no? Tanto México como también Norteamérica como región, que nos puede ayudar a salir adelante. Pues bueno, Juan Carlos, Roberto, quiero agradecerles muchísimo por su tiempo, por estar aquí, por compartir con ustedes, con nosotros todas estas experiencias que tienen y pues el conocimiento que han ido acumulando a lo largo de los años, ¿no? En este momento que es particularmente importante para nuestro país y para la región completa. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias, encantado. Muy bien, bueno, pues esto fue Diálogos con Visión Panamericana, un punto de encuentro para reflexionar y compartir ideas que trasciendan. Una colaboración de la Universidad Panamericana, Grupo Imagen y Excelsior Podcast.
Los esperamos en la siguiente emisión. Soy Eugenio Gómez Alatorre. Hasta luego. Universidad Panamericana presentó. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.